y a nuevas modalidades Recording de is ser. on. Somos un colectivo de pensamiento decolonial que a través de diferentes talleres relacionados con la música, el arte, la literatura, la geografía, la historia, la alimentación sana, buscamos reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea para poder reiniciar un nuevo ciclo dentro del ciclo de la Vía Yala, de la nueva vida que nos espera. Desde nuestro PAMI, nuestro interior, buscamos ir hacia un nuevo Pachacuti, un nuevo cambio. Así que están todos invitados al taller de hoy, que es Yo me llamo. Gracias, Carmen. Bueno, bienvenidos, bien llegados a todas, todos y todes. Este espacio que dimos en llamar Yo me llamo, en Cementera, está muy orgullosa de tener hoy dos invitados de lujo, que los voy a nombrar en un ratito. Por ahora voy a comentar de qué vamos a hablar. Como dice el taller, yo me llamo Silvia y me gusta que me digan Sil. Ese es mi lugar de locución, de enunciación, donde me paro y desde ese lugar veo el mundo y reconozco y me enfrento a ese mundo exterior. Es también para mí o lo siento así, me identifico así, porque es un lugar de reconocimiento de mi lugar en el mundo, de la historia de mi familia, de la memoria común y un montón de asociaciones, varias, todas ellas que me permiten orgullosamente enfrentarme a ese otro y ofrecerle todo eso que me significa a mí, como yo me llamo. Desde ya que no me da lo mismo que me digan flaca o petiza o negri o cualquier otro apelativo que se le ocurra a ese otro que me está viendo y según me ve, me está nombrando. Ni que hablar si yo, en lugar de habitar este cuerpo, habitara un cuerpo con el cual no acompaño mi sentimiento de ser. ¿A dónde voy con todo esto, no? Silvia, a esta hora de la mañana. Bueno, voy a que no es lo mismo llamarse que ser nombrado. Llamarse, del verbo llamar, ¿no? Viene del latín chiamare, clamare, gritar. Y es como esa sensación que yo les contaba recién, cuando yo digo Silvia y digo todo eso a lo que pertenezco y permito que el otro me reconozca, es como un grito que sale de adentro, desde mi interior hacia el exterior, que dice yo me llamo Silvia, o me llamo Argentina, o soy argentina, ¿no? Estas cuestiones identitarias que nacen del interior. Distinto es que me nombren flaca, petiza, etcétera, otros apelativos varios que no, ustedes se los imaginan, que me nombren, que viene del latín nominare, que significa dar nombre a algo. Ahora, me pregunto, cuando esos dan nombre a alguien o a algo, ¿no? Si hay alguien que le gusta hacer eso, son los amos del mundo, los amos supuestamente los amos de la creación, nominan. Pero ¿qué pasa cuando a eso que nominan o a ese que nominan ya tiene nombre? Bueno, esto que les estoy contando no sucede solo con las personas, le sucede también a los pueblos, las naciones, los continentes. En un ratito un invitado nuestro va a estar conversando sobre qué se siente pertenecer saber, tener la convicción de que perteneces al pueblo Guenena Quena y que te nombren Querandí o Tehuelche. ¿Cómo se deben sentir los integrantes de la comunidad Selknam cuando escuchan a un docente o un profesor de historia que lo nombra ONA, ¿no? ¿Y qué hablar de nuestro continente? Nuestro lugar en el mundo, ¿no? Desde donde nos proyectamos, nombrado hace más de 500 años por un grupo pequeño de monjes en una pequeñísima abadía de un pequeño pueblo de Alemania como América.
en honor a un señor amigo suyo que desde lejos exploró estos lugares y que de ninguna manera tenían noción de qué es lo que había en esos lugares, al que llamaron Nuevo Mundo. ¿Nuevo para quién? ¿No? ¿Para quiénes? A partir de allí, este continente fue llamado de distintas maneras. América, ¿no? En general el continente. Los del norte se apropiaron, se hicieron carne de este apelativo, América, lo usan como marca registrada. Pero desde el río Bravo al sur, todos, ¿no? Todos nosotros fuimos llamándonos de distintas maneras, en distintos momentos de la historia. Nos hemos llamado Indias Occidentales, Indias Meridionales, Hispanoamérica, Iberoamérica, Sudamérica, y como obedientes colonizados que somos, nosotros seguíamos antes y seguimos ahora utilizando todos estos nombres que lo pensaron otros habitantes de otras tierras, no esta. Y lo que es peor, generalmente usamos todos estos apelativos como sinónimos, como si no hubiera diferencia entre usar uno y usar otro. ¿Será que es lo mismo decir Hispanoamérica que Iberoamérica? ¿Seguro? ¿No dejo a nadie fuera? ¿Será que estos dos son lo mismo que decir América Latina o Latinoamérica? Latinoamérica sin duda es el concepto que más se ha que más rige hoy en día, que más es el más usado, Latinoamérica, especialmente académicamente hablando, y dentro de lo académico, aún en los lugares más críticos, digamos, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar que hablamos el idioma del conquistador, lo cual implica desde el momento que lo pensamos que ese lenguaje viene cargado de categorías, ideologías, modos de pensar y hablar de otras tierras. Cuando nosotros decimos Latinoamérica, ¿sabemos, somos conscientes de ese lastre, esa ideología, esas categorías que arrastra esa palabra? Y además, ¿suscribimos a eso? ¿Estamos seguros de eso? ¿Sabemos exactamente qué queremos decir cuando decimos Latinoamérica? ¿Cómo surgió esa palabra, Latinoamérica? ¿Quién la propuso? ¿Con qué finalidad? Bien, de todo esto también va a hablar uno de nuestros invitados en breve. Ya, antes de presentarlos a ellos y dejarlos con la palabra de ellos, yo quería decir que cada vez que yo siempre debato sobre estos temas en todos los lugares que me encuentro, que estamos hablando de estos temas identitarios que hacen al nombre, y siempre me encuentro con quienes me responden muy sabiamente, no estoy en contra de eso, bueno, pero dado que hablamos el idioma del conquistador, nosotros decidimos ciertas palabras, por lo menos, resignificarlas, fagocitarlas, diría Kush, reapropiárnosla y darles otro sentido. A lo cual yo respondo, me parece bárbaro, creo que es excelente hacer eso. Pero previamente a eso, o quizás justamente para poder hacer bien eso, creo que está bueno saber de dónde viene la historia de esa palabra que voy a resignificar, quién la usó y en qué contexto, con qué finalidad. Y recién ahí podré resignificarla, si me parece que puedo hacerlo, o bien no usarla y reemplazarla por otra que mejor nos represente. Y al decir esto, que digo, mejor nos represente, aquí va la última cuestión expuesta para el día de hoy. Que represente a quiénes, a la élite iluminada de siempre o que nos represente a todos. Estas cuestiones identitarias de nominación, que no son poca cosa, ¿será que serán cuestión de que lo decidan unos pocos o es una decisión popular? Bien, en Argentina, que es mi lugar de enunciación, mi lugar en el mundo, sin diálogo para, o entre, mejor dicho,
criollos, inmigrantes, pueblos originarios, afrodescendientes, dejamos pasar propuestas interesantísimas que no comprendemos y no escuchamos, y mucho menos debatimos para llegar a consensos. Eso sucede, por ejemplo, con el término Abya Yala, del que también va a hablar nuestro invitado muy especialmente. Finalmente, cuando los convocamos a este encuentro, compartimos con ustedes un soliloquio al interior de Sementera, que se los voy a recordar ahora y se los voy a leer, porque creemos que sirve como guía y como ancla. Entre tanto escuchamos, y no olvidarnos de esto, mientras escuchamos a Bezebel y Emils en un ratito. Ese soliloquio decía: yo me llamo o así me nombran. ¿Quiénes me nombran? ¿Qué implica que así me nombren? ¿Y qué implicaría que yo permita, acepte o rechace que así me llamo? Si no me siento identificada cuando me llaman, ¿a quién nombran? Entonces, ¿me sentiré llamada, llamado, llamade? Bien, con estos interrogantes entonces vamos a dar lugar a la presentación de nuestros invitados de lujo del día de hoy. Yo voy a presentarlos y espero que a continuación, vi que está Emils, no vi si está Daniel. ¿Estás ahí? ¿Estás por ahí, Daniel? Si estás. Ah, bien, ahí estás, perfecto. Bueno, voy a empezar por presentándolo a él. Él se llama Bezebel Daniel Huircapam. Es nacido en el territorio ancestral de Quebebe, que significa el Moluscal, hoy Puerto Madryn, provincia de Chubut. Pertenece a la comunidad Cabalaquele, Caballo Blanco, del pueblo Guenena Quena, mal llamado Pampa Et Tehuelche Septentrional o Querandí. Él trabaja y trabajó en la revitalización del idioma Guenena Yajesh, no sé si lo pronuncio bien, perdóname Daniel, así como en la visibilización y reconocimiento oficial de su pueblo. Activo militante, trabaja como traductor e intérprete en idiomas indígenas en el Centro Universitario de Idioma, el CUI, y luchador innato por el derecho de los pueblos indígenas. Es miembro fundador del Comité de Idiomas Indígenas del Centro PEN, Argentina, de poetas, ensayistas y narradores. Es miembro del Comité Organizador del Congreso Nacional de la Lengua Indígena del 2019 y del Mapa de Idiomas Indígenas en el presente. Es escritor indígena, autor de los libros Hable Guenena Yajesh, La Voz del Viento y El Eco. Gracias, Daniel, por estar ahí. Ahora voy a presentar, muchísimas gracias. Ahora voy a presentar al otro invitado de lujo, quien a continuación le damos la palabra. Emils Quemé, alias Emilio del Valle Escalante, es maya quiché, miembro del colectivo maya anticolonial Ixbalangej Junajpú Winak, o algo parecido, perdón, Emil. Y profesor titular en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. En enero del 2020 recibió el premio Casa de las Américas por su libro Nuestra literatura maya, poéticas de resistencia y emancipación desde Guatemala. También ha escrito Nacionalismos mayas y desafíos postcoloniales en Guatemala y ha editado Teorizando las literaturas indígenas y Antología de poesía maya guatemalteca contemporánea. Así como ha escrito numerosas publicaciones en diversas revistas nacionales e internacionales, y luego compartiremos, como siempre hacemos, una publicación de él en Sementera. Dicho todo esto, gracias por estar ahí también, Emils, te damos la palabra y bienvenido. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Sakirik Nan, Sakirik At, Sakirik Iguanogel, Lenupi Are Emil Keme, Inach Kichemaya Winak, el Papashika Yala, Inalashinak, We Inach Pamusmus, Shukuhe Inach, Chilahuknoch, Inko Waralewuk, Chuwechwek Chuwechwesadak, Chuyaik Nukaslemahim, Nupinem, Kinkamowach, Kamul Oshmul,
Chechri, Ukush Kahri, Ukush Uleo, Rumalchi, Uyaompe, Inco Guaral. Lo que acaban de escuchar es el idioma maya quiché, el cual es uno de 31 idiomas mayas que se hablan en la región que hoy conocemos como Mesoamérica y también en muchas partes de la isla Tortuga o los Estados Unidos. Y lo que acabo de decir es buenos días a todas y todos y todes. Yo soy Emil Quemé, soy una persona maya quiché y mi ombligo está enterrado en un lugar que se llama Momostenango y también en Quetzaltenango, en Iximuleo, o la Tierra del Maíz, o Guatemala. Y es un gran placer estar acá con todos ustedes. Agradezco también al corazón del cielo y al corazón de la tierra por habernos dado este espacio para esta conversación. Quiero aprovechar también para agradecer a Silvia por su amable invitación a participar en este evento y también indicarles de que estoy hablando desde el territorio ancestral de los pueblos Ino, Ocanichi, en lo que hoy es Carolina del Norte, y como una persona migrante indígena que ahora vive en Carolina del Norte, reconozco y respeto a los pueblos ancestrales que han cuidado de estos territorios por miles de años. Bueno, sí, en cuanto a la pregunta de yo me llamo, ¿verdad? Esa pregunta para mí es sumamente importante porque hasta hace algunos años yo usaba mi nombre legal constantemente, Emilio del Valle de Escalante, ¿verdad? Pero me preguntaba constantemente de cómo el apellido Escalante o del Valle supuraba en varias partes del continente, ¿verdad? En California se encontraba uno con personas de apellido Escalante, en Utah, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Una vez fui a Perú y también conocí a una persona de apellido Escalante, y eso me generó muchas preguntas personales, ¿verdad? De ese apellido materno. En conversaciones con mi padre, supe que el apellido del Valle, él se lo había cambiado, ¿verdad? Porque creciendo en Guatemala, un país tan racista como Guatemala, ¿no? Exigía que él hablara el español y que se asimilara a la cultura dominante. Y pues entonces para hacerlo él siguió estudiando, se graduó de maestro y cuando empezó a buscar trabajo encontró muchas dificultades y muchas de esas dificultades tenían que ver con que él era una persona maya quiché. Entonces procedió a cambiarse el apellido Ukup, un apellido muy maya, y adoptó el apellido del Valle. Entonces eso le permitió navegar de una manera más aceptable dentro de una sociedad colonial como la guatemalteca, ¿verdad? Y bueno, esas enseñanzas, esas experiencias de racismo que tanto él como mi madre sufrieron, pues fueron lecciones que ellos compartieron conmigo para, en el sentido de que yo adoptara también estas formas ladinas o dominantes para poder navegar en un contexto como el de Guatemala. Y dentro de ese mismo contexto también en el que crecí, estaba ocurriendo un conflicto armado interno, una guerra civil, en donde el Estado guatemalteco, particularmente entre los años de 1978 y 1985, desarrolló tácticas terroristas para eliminar a la población maya, ¿no? Una de las tácticas militares que desarrollaron se llamaba quitarle el agua al pez, una metáfora en la cual el agua representaba el pueblo, ¿no? Y el pez representaba la guerrilla que estaba desafiando al Estado-Nación guatemalteco y al imperialismo norteamericano, ¿no? Y entonces la lógica militar era, bueno, cuando llega la guerrilla a las comunidades indígenas, comunidades que son analfabetas en la mayor parte, no saben leer y escribir, entonces van a ser fácilmente manipulados y los van a integrar al movimiento armado, ¿no? Entonces el ejército se dijo, antes de que esto suceda, vamos a eliminar el agua, le vamos a quitar el agua al pez. Y fue así como miles de personas, en particular en esos años que les mencioné, del 78 al 85, fueron asesinadas, masacradas, ¿no? Hubo un desplazamiento forzado muy grande, ¿no? Que obligó incluso, por ejemplo, a mi mamá a salir de Guatemala en el 76. Nosotros salimos de lo que era Quetzaltenango y Momostenango, nos mudamos a la ciudad de Guatemala. Fue así como yo seguí estudiando, ¿no? Y me gradué de maestro. Y en el año de 1989 finalmente pude emigrar hacia Estados Unidos.
Pero esta violencia colonial es lo que ha dictado las vidas de los pueblos originarios y nuestra lucha por existir, ¿no? Porque se trata de esa lucha por existir. Y esa lucha por existir también implica los nombres que, como Silvia estaba mencionando en su introducción, ¿verdad?, nos han legado los europeos, así como también los descendientes de europeos que han estado en posiciones de poder, que han reciclado lógicas colonialistas para seguir manteniendo a las poblaciones originarias en una situación de subalternidad o opresión, ¿verdad? Entonces, el ver que el apellido Escalante estuviera en todas partes, eso me hizo hacer mi propia investigación de archivo, ir a los registros, ¿no?, e investigar cómo había llegado el apellido Escalante a Guatemala. Supe, por ejemplo, de estas estrategias bueno, la iglesia jugó un papel fundamental en imponer apellidos a muchas familias indígenas y negras. También habían procesos en donde familias españolas en España daban dinero a la iglesia para que pudieran imponer ciertos apellidos a ciertas personas, ¿no? El apellido de Escalante en mi familia llegó con una familia de encomenderos españoles hace bastantes años. Las poblaciones mayas eran esclavizadas y lo que hacían las familias criollas, ¿no?, para mantener a sus esclavos era imponer el apellido, ¿no? Entonces el apellido Escalante era uno de esos apellidos que se imponía a ciertas familias, ¿no? Y entonces fue así como me di dando cuenta, y para mí encontrar toda esa información fue altamente revelador y creó este sentimiento obviamente de enojo, empezar a evaluar cómo las instituciones nacionales hoy día difundían toda esta información, estereotipos contra los pueblos originarios, esta idea de que nosotros hemos desaparecido, pero a pesar de eso que estamos hablando idiomas mayas, o sea, estamos atendiendo escuelas y sufrimos esa violencia constante, ¿verdad? Entonces esa imposición, ese borramiento de nuestras historias, tanto personales, el cambio de los nombres a los territorios, por ejemplo, el nombre de Guatemala, ¿no?, es un nombre que viene es un nombre náhuatl, que significa muchos árboles, ¿no? Cuando llega Pedro de Alvarado, ¿no?, que era la mano derecha de Hernán Cortés en la conquista de México, y después los españoles expanden su lucha, su conquista a lo que es hoy Centroamérica, ¿no? Y lograron reclutar a varios soldados nahuas para pelear con ellos y conquistar a otros pueblos, los pueblos mayas, ¿verdad? Entonces llegan a lo que es Iximuleo, la tierra del maíz, o Guatemala, y lo primero que hacen es nombrar el territorio, y el nombre viene entonces de un soldado náhuatl que estaba peleando con los españoles, ¿verdad? Eso también generó mucho interés en mí de tratar de desarrollar la pregunta, bueno, ¿qué pasaría si escribiéramos la historia de este continente, de este hemisferio, desde la perspectiva de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, eso me generó también muchas preguntas. Bueno, ¿qué pasaría si empezamos a interpretar esa historia desde la perspectiva de los pueblos mayas, ¿no?, que somos 31 naciones mayas? Y eso pues me hizo mirar hacia atrás y mirar que mi historia no comienza en 1492, sino que comienza, si seguimos la lógica del calendario maya, comienza un 11 de agosto del 3113 antes de Cristo, ¿no? Es cuando el calendario maya empieza el conteo, ¿no? Y como me imagino vieron en las noticias hace unos años, en el 2012, se cerraba un gran ciclo, el ciclo del 13 Bactún, ¿no?, un ciclo de 144,000 días, ¿no? Y comenzamos el nuevo Bactún, el 14 Bactún, ¿no? Entonces esa historia me dice, bueno, que el nombre de Guatemala es una imposición colonial, que el nombre de América es una imposición colonial, que el nombre de Indias Occidentales es una imposición colonial, Latinoamérica lo es también. Y pues eso hace que mi trabajo entonces desafíe estas ideas, tratando de insertar la historia de nuestros pueblos en esas narrativas dominantes, porque eso es sumamente importante para nosotros, esa reinterpretación de la historia. Ir al pasado, no con el objetivo, no como diría Mario Vargas Llosa, ir al pasado para
para revivir ese pasado exactamente como era antes, ¿no? No buscamos eso. Para nosotros el pasado es esta gran caja donde encontramos conocimientos ancestrales que nos pueden ayudar a entender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Pero no solo eso, encontramos conocimientos que nos brindan llaves para vivir en un presente oscuro, ¿verdad? Estamos viviendo todavía una pandemia, estamos viviendo esta violencia contra la madre tierra. Y entonces ese conocimiento ancestral, milenario, quedan solamente pedazos de eso, pero de ese conocimiento ancestral, porque fue destruido también por los conquistadores. Pero ahí todavía encontramos muchas llaves que nos ayuden a reconocernos verdaderamente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. No solamente como pueblos indígenas, sino como humanidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la tierra como nuestra madre, ¿no? Es nuestra madre porque de ella dependemos para existir, ¿no? O sea, en fin, eso es lo que a mí me interesa entonces, hacer una historia, ¿no? Una historia de este hemisferio desde la perspectiva de los pueblos originarios. Y para mí el nombre de Abya Yala nos ayuda también a crear una categoría que sirva a los pueblos originarios para conocernos, ¿no? Porque como pueblos originarios somos pueblos colonizados. Nosotros sabemos más de Europa que de nosotros mismos, ¿no? El simple hecho de que en este hemisferio hayan más de 1000 naciones indígenas que estén caminando hoy día, que estén existiendo y luchando por esa existencia, dice mucho de la falta de conocimiento que hay sobre nosotros mismos. Entonces, a mí lo que me interesa es producir conocimiento que nos ayuda a acercarnos como pueblos originarios y a la vez crear políticas interculturales o interétnicas que nos sirvan para forjar una sociedad multicultural o interétnica que sea más equitativa para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera intervención, lo que quería contarles, y bueno, eso. Buenísimo, Emils. Antes de que vos arranques con toda la historia y nos puedas contar qué significa esta propuesta Abya Yala y todas las anteriores que nombramos, le damos lugar a Daniel Bezebel que se presente y cuente la historia de su pueblo. ¿Estás ahí, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días. A ver. Ahí estamos, te escuchamos. Ahí estamos. Bueno, en principio que ya caune cashuecaquena, que ya caune vuelta buen paso, guacanamaja, caucano, guasa, so una ate que pues se vuelve capana guasa, chihuateca y acalabucla, cate que haste bueno ya ate que regna, así que bueno, en principio saludarlos a todos, a todas los quienes están aquí. Esta es la lengua de mi pueblo, de la lengua de Elena Yafich, de mi pueblo de Quena. Nosotros somos los conocidos Pampas o Tehuelches septentrionales, por venir de la Patagonia septentrional, o vivir aquí en las Pampas. Yo me llamo en español Daniel Huicapán, mi nombre indígena es Huesehue Huicapana. Huesehue quiere decir el que va y que viene en mi idioma. Justamente fue. Después les voy a contar bien la historia de cómo es, porque tiene que ver mucho con el yo me llamo y qué es lo que interpretamos nosotros en nuestro nombre originario, ¿no? Así que bueno, en principio es una alegría poder estar aquí. Gracias, Silvia, por la invitación, a todos por haber venido y poder compartir con ustedes, bueno, esto que no es solamente el yo me llamo, sino que va mucho más allá y que tiene que ver con nuestra identidad y la necesidad de autorreconocernos a nosotros mismos, ¿no? Y la identidad que es tan importante, que en Argentina hablamos tanto de identidad y a veces hay partes de ellas que no tomamos conciencia de que existe o de que estamos. Entonces, y esto tiene que ver con nosotros, como yo digo siempre, saber la identidad de nuestros pueblos indígenas en Argentina, cómo se llaman, qué idiomas hablan, y saber su historia tiene que ver con nuestra gran deuda interna como pueblo argentino, hacia nosotros, en la reconstrucción de nosotros mismos. Esta es la deuda que nos debemos a nosotros mismos. Y por supuesto, pensando siempre que esta es una deuda que tenemos que saldar hacia nuestras generaciones futuras. Así como yo les decía, soy de la provincia del Chubut,
específicamente yo soy de la ciudad de Puerto Madryn, y en lengua nuestra se llama Quebebe, el moluscal. Bueno, yo hoy actualmente es Puerto Madryn. Y vivo actualmente en la ciudad de Buenos Aires, ya hace algunos años que me trasladé aquí, por razones de trabajo y otras cuestiones. Así que bueno, es un placer poder compartir con ustedes y bueno, poder conversar todo esto que tiene que ver con nuestra identidad y con el cómo me llamo. Está silenciada, Silvia. Gracias, sí. Les decía, si les parece bien a ustedes dos, Emils y Daniel, si entre ustedes se organizan para ir charlando como quieran, de la parte que les interese cada uno, Daniel con lo suyo de su pueblo y Emils con todo lo que tiene que ver con esta definición y terminología utilizada con el continente. Así que organícense entre ustedes, si querés, Emils, arrancá, y vos, Daniel, igual que todos los demás, como siempre hacemos en Cementera, vamos todos a silenciarnos para escuchar mejor por problemas de conexión con todos con los que están hablando o con el que esté hablando, pero en el momento que uno tiene una duda, una consulta, algo que quiere comentar o compartir, abre el micrófono y hace la pregunta a quien sea que esté hablando. No es necesario esperar a un momento específico para eso. Gracias a todos. Te dejo a vos, Emil. Perfecto. Me pueden ver y escuchar entonces, ¿verdad? ¿No? Ver, no, Emil. ¿Oh, sí? Okay. Eso, te podemos escuchar, pero no ver. Oh, lo lamento mucho. No sé qué está pasando. A lo mejor mi conexión no es tan óptima como pensé. Pero bueno, porque quería ver si podía compartir también una pequeña imagen, ¿verdad? Algunas imágenes. No sé si se pueda. Probá de compartir, y si no se puede, bueno, no se puede, pero intentalo. En Ajá. los 3 puntitos que están al lado del teléfono rojo. Claro, ya. Bueno, antes que nada, Silvia estaba mencionando la historia de los nombres, ¿verdad? Como el primer nombre que se le otorgó a este continente fue Indias Occidentales, ¿verdad? Pero como también la idea de nombrar está relacionada con el poder, ¿verdad? Vamos a ver dónde. Ya. Les voy a compartir solamente una pequeña cita para demostrarles cómo operan estas ideas de renombrar el mundo, ¿verdad? A ver. ¿Sabés desde dónde, Mills? Viste que tenés el micrófono, la cámara, la que está al lado que tiene una flechita, ese es el simbolito para poder compartir. Ya. Okay. Bien. Lo siento mucho, es mi primera vez usando esta plataforma. Ok, ahora sí creo que puedo compartir. Ups. No me va a dejar compartir, tengo que hacer una operación acá. Pero, bueno. ¿Podés leerla? No la lees. Sí, bueno, es una cita que viene de la primera carta de Cristóbal Colón, ¿no? De la que le envió a Luis de Santangel, en donde él habla del llamado descubrimiento, cuando ocurre en el 12 de octubre de 1492. Y él encuentra estas islas, ¿verdad? Y bueno, se empiezan a poblar estas islas en la región del Caribe. Y entonces dice: a la primera isla que yo hallé, puse el nombre San Salvador, dice Cristóbal Colón en esta carta, ¿no? A conmemoración de su majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado. Los indios la llaman Guanajaní, ¿no? A la segunda puse el nombre la isla de Santa María de Concepción, a la tercera Fernandina, a la cuarta la Isabela, en fin, y ahí va haciendo un listado Colón de cómo está renombrando prácticamente todo el Caribe, ¿verdad? Pero el hecho de que acá se muestra un ejemplo en donde obviamente imaginamos de que Colón tenía esta conversación con los indígenas lacayos en esta región y les pregunta cómo le llaman a este territorio, y ellos le dicen Guanajaní. Y entonces Colón dice: bueno, ok, qué bien. Entonces los hace a un lado, borra ese nombre e impone uno nuevo, ¿no? Es lo que, y esa es la tendencia, ¿no? Y hay muchos ejemplos así.
Y lo mismo ocurre con el nombre del continente. El nombre de indios es un nombre impuesto, ¿no? Nosotros, pero el gran daño que eso ha hecho, ¿no? De poner toda la diversidad de nuestros pueblos en una sola caja y borrar esa diversidad de que en ese entonces constituíamos cerca de 2.000 naciones indígenas en este hemisferio, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan estas divisiones territoriales, esta imposición colonial de nombres, de valores espirituales, porque se nos empieza a llamar brujos o salvajes, porque tenemos prácticas espirituales diferentes al catolicismo u otras religiones dominantes, ¿verdad? Y como les decía, el nombre de América Latina, perdón, es muy similar, ¿verdad? Porque la historia de la categoría de América Latina es un nombre que llega a surgir apenas en el año de 1851, ¿no? Y ese nombre, si seguimos el estudio de Arturo Ardao, la génesis del nombre de América Latina, él otorga esa denominación a José María Caicedo, ¿no? Y la manera en que justifica Caicedo, ¿no? Caicedo, por si no saben, era un poeta en Colombia, escritor y periodista también, que se le asignó el cargo de ser diplomático en Francia para asuntos de la América Española en Francia, ¿no? Entonces en Francia, luego de la guerra entre Estados Unidos y México en el año de 1845-1848, cuando México pierde la mitad de su territorio, se pierde California, Nuevo México, Texas, todos esos territorios, ¿verdad? Entonces surge esta preocupación por otros imperios, el francés en particular, por ver qué es lo que va a suceder con Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Francia invitan a José María Caicedo a dar una charla, ¿no? Sobre cuál debería ser la relación de los países europeos con la América Española, ¿no? Y entonces, en esa charla que lo invitan a dar, José María Caicedo expresa, bueno, es que la América Española tiene fuertes lazos con Francia, con España, con Portugal. Son estos idiomas los que se hablan en Brasil, en el Caribe y en la llamada América Española, ¿no? Entonces, por eso tenemos que llamar a este continente América Latina, ¿no? Y la manera en que lo justifica Caicedo es, ¿dónde está? Él dice lo siguiente, dice, desde 1851 empezamos a dar a la América Española el calificativo de latina. Y esta inocente práctica nos atrajo el anatema de varios diarios en Puerto Rico y Madrid. Y se nos dijo, en odio a España desbautizáis a la América. No, repusimos, nunca hemos odiado a pueblo alguno. Y dice Caicedo, yo no soy de los que maldigo a la España en español. Hay América anglosajona, dinamarquesa, holandesa, etcétera. La hay española, francesa, portuguesa. Y a este último grupo, ¿qué denominación aplicarle sino la denominación de latina? Y concluye esta reflexión diciendo Caicedo, pero claro, dice Caicedo, es que los americanos españoles no hemos de ser latinos por lo indio, sino por lo español, ¿ya? Entonces, en esa reflexión, Caicedo tajantemente excluye a los indígenas y justifica de que la América Española es, la América Latina es relacionada, muestra una conexión con Europa y no con las civilizaciones que han marcado a estos territorios acá, ¿verdad? Entonces, eso delata y refleja lo que son los Estados-nación latinoamericanos hoy, ¿no? De cómo los indígenas seguimos siendo vistos como un problema, ¿no? Somos un problema porque hablamos idiomas diferentes, porque tenemos prácticas espirituales diferentes, porque nos vestimos de forma diferente, fenotípicamente no somos blancos, entonces por eso somos un problema, ¿no? Pero somos principalmente un problema porque vivimos en territorios deseados por los colonos o los gobiernos dominantes, ¿no? Perdón, Mils, antes que sigas tu relato sumamente interesante, quería comentarte, que creo que ya lo hicimos telefónicamente y también al resto de nuestros compañeros del día de hoy, que acá al sur, bien al sur,
nosotros tenemos la filósofa Adriana Arpini, argentina, que ella ha hecho todo un rastreo de esto de la palabra América Latina y Latinoamérica, en la que dice que antes que Torres Caicedo, el poeta colombiano que vos estás nombrando, Francisco Bilbao, que es un chileno que vivió mucho tiempo en la Argentina, en varios otros lugares, porque fue exiliado de muchos lugares por su afiliación antiimperialista, que justamente tiene que ver con esto mismo que decías vos. Él también estaba en París en el momento que estaba Torres Caicedo, y él también había sido discípulo de un docente de Maurice Chevalier, de Michel Chevalier, que fue quien desde Francia tomó esta idea, que la idea fue de estos dos americanos, sudamericanos, el colombiano y el chileno. Supuestamente el chileno lo usó 3 días antes, pero evidentemente formaban parte del mismo grupo y no era una idea propia, individual, sino una idea de ese grupo, pero siempre hablando de esto que decíamos antes, ¿no? Una élite que decide que ante el imperialismo yanqui, norteamericano, elige quedarse con otro imperialismo, ¿no? Imperialismo europeo supuestamente de mejor categoría, bien de la élite correspondiente a la élite que ya conocemos. Pero además, Francisco Bilbao, que él supuestamente lo dijo por primera vez en 1856, se arrepiente apenas Francia arranca con al mostrar su imperialismo, y entonces luego se hace todo lo contrario, ¿no? Ya defenestra este término, por eso es más conocido Torres Caicedo como el que mantiene esta idea, pero de todas maneras estamos hablando siempre de la misma élite, ¿no? Gracias por dejarme este espacio. Sí, te encargo me compartas la información del artículo de Adriana, ¿no? Sí, cómo no, se los voy a compartir a todos. Gracias. Sí, en todo caso, y como vemos hoy, ¿no? Todavía operan estas lógicas de que los estados-nación modernos nos ven siempre como un problema, ¿no? Y es por eso que estamos viendo tanto despojo, o sea, nos quitan de nuestros territorios para apropiarse de esos bienes naturales, ¿no? Los cuales a la larga no nos benefician a nosotros, sino que han beneficiado a otras personas no indígenas, ¿no? Y es por eso que esa violencia colonial persiste, ¿no? Y entonces el trabajo que nosotros estamos desarrollando con ciertos sectores indígenas, movimientos sociales, es tratar de crear otras genealogías, otras alternativas, ¿no? a la idea de América Latina, porque para nosotros, para los pueblos originarios, las categorías de latino, hispano, latinx se habla en Estados Unidos, son categorías coloniales, ¿no? Y también contribuyen a borrar nuestra diversidad cultural, lingüística, espiritual, ¿no? Entonces se trata de afirmar a nuestros pueblos en base a los nombres originarios que están proponiendo los movimientos sociales, como pueblos maya quiché, quechua, aymara, cherokee, mohawk, zapoteco, en fin, todos estos nombres, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer hoy día. Usar la palabra indígena como para pensarnos colectivamente, y de ahí empezar a tratar de hablar de quiénes somos específicamente, ¿no? Como pueblo maya quiché o pueblo mapuche, etc. En fin, eso por ahora. Genial, gracias. Entonces le damos la palabra a Etzebel para que nos cuente la historia de Genena Kena. Bueno, ahí voy a ver si puedo compartirles algo. Acá. ¿Ahí están pudiendo ver? Sí, estamos pudiendo ver. Buenísimo. Bueno, con una cuna, una presentación corta para saber de qué vamos a hablar. A ver. ¿Ahí cambió la imagen? Pues yo no puedo controlar. No, está la misma. ¿No? Bueno. Ahí sí cambió. Bueno, entonces lo vamos a hacer así porque no está dejando.
Bueno, ¿quiénes somos los Gununacuna? Acá les dejo el significado, el análisis de las palabras, ¿no? Para nosotros, Ge significa nuestro pueblo, nuestra sangre. Yenen, para nosotros, entonces viene a ser el concepto de lo que en español nosotros conoceríamos como paisano, el coterráneo, ¿no? El que es del mismo territorio. Mientras que cuna viene a ser gente o pueblo, ¿sí? Eh, entonces, Gununa cuna significa para nosotros los paisanos o el pueblo de los paisanos. Entonces, a través del registro histórico podemos ir viendo cómo diferentes viajeros de la época fueron registrando nuestro nombre, la forma en que fueron escribiéndolo, esto definitivamente es la última parte, y principalmente hay una, en una presentación que hizo nuestra hermana Aimee Painey, para muchos es conocida por ser cantante étnica, y ella, hablando en el Centro Coya, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el año 94, ella decía, ustedes nos conocen por la palabra tehuelche, pero el grupo étnico en realidad se llamaba Gonuna Cuna, un idioma completamente diferente, ¿sí? Eh, pero, como decimos siempre, hoy nos están recién conociendo por Gununa Cuna. Antiguamente a nosotros nos calificaban con otros nombres que fueron poniendo a través de la historia. Bueno, acá hay una lista de ellos, se les estoy mostrando. Nombres que responden generalmente a cómo nos llamaba el otro, ¿sí? Es decir, le iban a preguntar al otro cómo nos llamábamos nosotros, en vez de hacer el camino más corto, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos cómo se llaman ustedes. Entonces el otro, esto también es sabido que muchos pueblos solían poner motes o sobrenombres a otros pueblos y así es como nacen todo esto, ¿no? Guienaquenes, Puelches, Pochas, Pampas, Serranos, Azuleros, Chiquichanes, Morcollanes, Pehuenches Antiguos, y nombres que, por supuesto que con el pasar del tiempo, de la historia, se fueron desapareciendo y con esto quisieron justificar la desaparición del pueblo guenenaquena, su extinción. Pero en realidad lo que había desaparecido eran estos nombres que no eran los que nosotros usábamos particularmente, sino que eran los nombres que nos habían impuesto. Lo que, no, que ellos de estos nombres hayan desaparecido no quería decir que nuestro pueblo desapareciera. Entre los nombres más conocidos que han sobrevivido hasta la actualidad es el de Tehuelche Septentrional y de Pampa Sec. Son los dos nombres con los que más actualmente se nos sigue nombrando. Y es hoy que nosotros, por ejemplo, empezamos a reconocernos en nuestra propia identidad de Gununa Cuna. Y justamente basamos nuestros derechos también en la legalidad que nos permite determinar nuestra propia identidad o pertenencia, es decir, cómo queremos que nos llamen. Es decir, en este proceso de la deconstrucción de muchas cosas que tenemos, de estos viejos paradigmas que se nos han metido mediante distintos imaginarios colectivos, ¿no? Es decir, bueno, los pueblos indígenas son una sola masa colectiva, o son todos indios, o este se va a llamar así, porque a mí me queda más fácil, desde mi mirada, llamarlo así, y no aprenderme su nombre real, cómo se llama él. Y parece algo que tan sencillo de llamarlo por el nombre, sin embargo, la negación de la identidad es muy grande al grado de que hoy tenemos que explicar, por ejemplo, cómo nos llamamos nosotros, cómo tienen que llamarnos y cuáles fueron los nombres que nos fueron poniendo a través de la historia. No somos un pueblo que vivió en un solo sector, y acá dejo más o menos una aproximación del territorio que nuestro pueblo ocupaba. Realmente ocupó una buena parte, un cuarto de lo que es el territorio argentino, donde hoy todavía existe toponimia que nos da identidad. Por ejemplo, si acá en la provincia de Buenos Aires, los que estamos, por ejemplo, si escucharon alguna vez los nombres Chascomús, Chichis, Chivilcoy, Quequén, Guaminí, son todos nombres de la lengua guenena quena. Y cuando uno descubre su significado, realmente es justo lo que el territorio es, porque estos nombres han sido tan abstractos al momento de calificar qué es lo que hay en ese territorio, que cuando uno mira actualmente, sigue viendo lo mismo que vieron nuestros antepasados en ese lugar. El lugar no ha cambiado. Entonces nos lega la identidad, nos empieza a legar esa identidad territorial que nos hace sentir parte de ese territorio. Ya no vemos, cuando conocemos los significados de todos estos lugares,
ya no es que quede un río, ya no es Tandil un pueblito para ir a comprar embutido, ya no es Chichis y Chascomús lagunas para ir a caminar, sino que empiezan a tomar significado, empiezan a tomar territorialidad y nosotros empezamos a recrearnos e identificarnos en esas identidades. Y así es como empezamos a entender un poco qué era lo que sentían nuestros antepasados al recorrer todos estos territorios. Mi pueblo era un pueblo transhumante, es decir, que se caminaba todo el tiempo, no estaba fijo en un solo lugar, sino que tenía sus lugares de veranada y de invernada. Entonces pudo recorrer gran parte de todo este territorio. Muchos abuelos que estaban en la provincia del Chubut conocían la provincia de Buenos Aires de lado a lado porque la habían caminado, habían circunvolucionado a través de todos estos territorios y todas estas identidades. Así que bueno, hoy actualmente nosotros seguimos nombrándonos en nuestra identidad, reconociéndonos en ella, ya que todos los otros nombres son externos y no dicen, al ser mote, no tienen una significancia relevante. No es lo mismo llamarse Tehuelche que llamarse Gununa Cruna. No es lo mismo que llamarse Pehuelche que te digan Gununa Cruna. Tenemos toda una identidad. Y esa identidad hoy también la representamos a través de una simbología que es la que nos representa culturalmente a nosotros, que tiene el agregado de un montón de símbolos propios que nosotros entendemos y que nos representan como cultura. Bien. Te puedo hacer una consulta mientras, Isabel. Yo sé, porque lo he charlado con vos, la cantidad de trámites que has tenido que hacer en representación del pueblo y me acuerdo una vez que hablamos sobre, no sé si un formulario o pertenecer o ingresar a no sé qué institución o formar parte de una institución que tiene que ver con el Estado y demás, donde vos tenías que demostrar que eras de Nenaquena. O sea, hasta esa falta de respeto, ¿no? Impresionante. Eso quería que contaras. Sí, actualmente Argentina, a través de sus leyes promulgadas, dice que reconoce a los pueblos indígenas a través de las personalidades jurídicas de sus comunidades. Es decir, tenemos que incursionar en un ámbito de organización que no es el consuetudinario, que es el propio, y empezar a adaptarnos a esta forma para que el Estado nos reconozca. ¿Por qué nos tiene que reconocer el Estado? Porque un pueblo indígena que no está reconocido por el Estado es un pueblo indígena que no es acreedor a sus derechos, por más que lo que sea de su existencia, si el Estado no los ve, es como si no existiera. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros hemos presentado toda la documentación posible para nuestro reconocimiento. En su momento, cuando yo la conocí a Silvia, habíamos iniciado a la presentación de estos papeles, donde nosotros hemos presentado la historia de nuestra familia, detalle por detalle, la historia de cómo se conforman nuestras comunidades, cómo se constituye nuestro pueblo, cuál es nuestro árbol genealógico, y toda información posible para demostrar realmente de que nosotros somos el pueblo al que adjudicamos. En el caso nuestro, nosotros presentamos hasta las pruebas de ADN. No, no, algunas comunidades se lo solicitaron, a otras no. Pero el tema es que decidimos todos los integrantes de nuestro pueblo hacérselo justamente para demostrar de que estábamos tan seguros de ser lo que somos que lo podíamos demostrar genéticamente. Y, oh, sorpresa, cuando se llegaron los resultados, resulta que nos calificaron del eslabón perdido en Argentina. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo puede ser que estén vivos si ustedes desaparecieron hace miles de años? O sea, ¿por qué? Sus ADN se corresponden con los huesos más antiguos que existen en Pampa y en Patagonia. Es decir, usted es uno de los pueblos más antiguos que superan los 20.000 años sobre el territorio patagónico, en el límite de Patagonia con la Pampa, supuestamente en una época donde había, por ejemplo, 3 kilómetros de hielo sobre la Tierra. Y dice, ¿cómo puede ser que hayan restos de ustedes de hace 20.000 años en territorio que supuestamente, bueno, y esto también entonces empezó a decir, bueno, empezamos a decir, lo que sucede es que a la hora de estudiar siempre se ha estudiado todo desde la mirada del hemisferio norte, planteando a Europa como el este, como el centro del mundo y que desde ahí parte toda la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay restos tan antiguos en Pampa y en Patagonia en épocas que supuestamente estaba todo cubierto de hielo? Porque jamás se estudiaron las glaciaciones desde el hemisferio sur.
toda la información sobre glaciaciones mundiales a través de los miles de años es todo del hemisferio norte, pero nunca se han estudiado desde el hemisferio sur. Así, por ejemplo, Dick Ibarra Grasso, y otros que han estudiado la materia y que han sido denigrados en Argentina, han traído gente de Europa directamente para destruirlos, justamente porque planteaban esto. No tenemos identidad como hemisferio sur, no se ha estudiado nada al respecto. Entonces, ahora estos saberes han demostrado esto, ¿no? Hay pueblos muy antiguos, las glaciaciones en el sur, del hemisferio sur, no se dieron de la misma forma que se dieron en el hemisferio norte, y entonces estamos olvidando un montón de historias. Simplemente eso, ¿no? Es decir, a partir de todo eso, bueno, hoy en la actualidad, por ejemplo, ya después de todos esos esfuerzos, todas estas presentaciones, nuestro pueblo empezó, ya las personalidades jurídicas de nuestro pueblo empezaron a salir, ya empezamos a tener reconocimiento y el Estado empieza a reconocer la existencia actual de nuestro pueblo en los territorios de Chubut, de Neuquén, de la provincia de La Pampa, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la que tanto hemos dado identidad, o como nosotros lo llamamos, Buenos Aires, en nuestras lenguas, copiando el nombre Buenos Aires que no les salía, le decían Buenos Aires los viejitos. Así, es todo un proceso, ¿no? Un proceso largo que no solamente nosotros como pueblo Gununacuna estamos atravesando, sino que hay muchos otros pueblos en Argentina que están atravesando este tema. Y están peleando su reconocimiento como pueblo indígena dentro de Argentina. Así están los Huesnayé, que es otro pueblo del norte de Salta, que está peleando su reconocimiento institucional como pueblo indígena. Y si no estás en ese reconocimiento, no son acreedor de todos esos derechos. Así que los pueblos que peleamos el ser reconocidos por el Estado, en base a la ley, tenemos una doble pelea diferente de los otros pueblos que ya están reconocidos. Porque primero tenemos que pelear que nos reconozcan y después tenemos que pelear por todos los otros derechos que nos faltan. Educación, justicia, salud, idioma, ¿no? Así que bueno. Territorio. Territorio principalmente, que es algo que están en este momento en Argentina está en disputa el tema, ¿no? De hecho, si el otro día fue el pueblo que viene aquí en Neuquén cuando se reunieron justamente para tratar un tema de territorio, ciertos grupos políticos, y realmente los trataron muy mal por el hecho de ser indígenas, nada más. Así que estos grupos todavía operan en Argentina, operan políticamente, operan territorialmente, y la verdad que, bueno, estamos ante un momento donde nuestras identidades también están en peligro. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con nosotros. En este censo, por ejemplo, logramos que se terminó, y después de una lucha grande y de muchos meses de debate, logramos, por ejemplo, que en el listado virtual de pueblos aparezcan la mayor parte de los pueblos indígenas que nunca se nombran, que nunca están en los mapas. Si ustedes van a buscar algún mapa sobre lenguas del Estado o algún mapa que se haya hecho sobre pueblos indígenas, el pueblo Gununacuna no está presente, el pueblo Maca no está presente, el pueblo Huesnayé no está presente, y un montón así de pueblo. El pueblo Chaná, que es un pueblo territorial de acá de la ciudad de Buenos Aires y de la costa del río de la Plata, no figura en ningún mapa, ni su lengua tampoco. Bueno, en este censo logramos que todos estos pueblos puedan aparecer para que los hermanos se puedan autorreconocer en su propia identidad. Es decir, yo soy de tal pueblo y que en el listado aparezca ese pueblo. Becebel, perdón, pregunta Emils, ¿cuántas naciones originarias reconoce el Estado argentino? Hasta ahora tiene reconocidos 38 pueblos. Y estamos calculando más o menos en este censo, se calcularon que somos alrededor de 50 pueblos indígenas. Así que estamos hablando de 12 pueblos que aún estamos peleando ese reconocimiento oficial. Gracias. Bueno, Emils, ¿querés tomar la posta? Sí. Ahora te vemos, Emils. Sí, me cambié de ordenador. O sea, tenía uno, sí, me estaba dando problemas el otro. Entonces, sí, esas peleas por reconocimiento, ¿verdad? Me parecen tan valiosas. Y claro, lo que le iba a preguntar era del qué pasaba con las demandas sobre el territorio ancestral, ¿no? ¿Cuáles eran las luchas que se estaban gestando para recuperar esos territorios de ser despojados, ¿verdad? Disculpe que me entró un virus a la máquina y no me deja apretar el botoncito bien. Sí,
Sí, bueno, están habiendo en este momento conflictos territoriales a todo lo largo y ancho de la Argentina, justamente por la defensa del territorio. En la zona nuestra principalmente es el avance de las mineras y sobre justamente las cuencas de agua. Allá en Chubut quieren poner mineras encima del río principal, que es el Chubut, que es el río que alimenta de agua toda la provincia, la mayor parte de la población. Y bueno, después tenemos la grave contaminación del mar, y bueno, todo esto lleva a que hayan distintas reivindicaciones de distintos pueblos para los territorios. En Argentina, si bien se pudo desde el 2006 avanzar en una ley de relevamiento territorial, que es un reglamento técnico, jurídico y catastral, a la fecha, desde el 2006 que se promulgó la ley, no se ha podido terminar de relevar las casi 2.000 comunidades indígenas que hay en Argentina. Es una lucha, bueno, que esto responde a diferentes factores, ¿no? A veces descompromiso desde las mismas provincias, que tienen intereses fuertes en que los indígenas no reciban su reconocimiento territorial ni sus tierras. ¿Sí? Y esto provoca un montón de conflictos hacia